de más está decir que este es un resumen de todo el aval que tiene Aldo, y la verdad es una persona con una grandeza y al mismo tiempo una humildad increíble, y es la gente que de verdad a mí me gusta conocer y a la que llamo grandes por todo el bagaje, la experiencia que tienen y la sencillez a la hora de mostrarse ante ti, de presentarse, de compartir de una forma tan altruista y generosa su sabiduría. Y lo interesante es que se lo decía a Aldo hoy, que el sincrodestino quiso que nosotros tengamos al experto en el tema que este mes hemos escogido y que va a ser el tema de la masterclass que les voy a dar al final de agosto. Pero miren qué bueno, porque la vida nos da la oportunidad de que antes de que yo comparta algunas de las cosas que he investigado con mi equipo de trabajo y de contenidos que son necesarias para todos los líderes saber sobre el ABC de una negociación, resolución de conflictos, conversaciones difíciles, porque nuestro liderazgo va a ser un liderazgo que sube si nosotros somos capaces de no evitar confrontaciones o resolución de confrontaciones, y si somos capaces de no postergar conversaciones difíciles. Entonces, el tema de la negociación para mí es tan importante porque además trabajé en CNN en español por tantos años y vi lo que implicaba trabajar con diplomacia y política internacional y el cuidado que había que tener para no desatar una crisis diplomática entre países o entre gobiernos simplemente por inferir algún comentario o desbalancear la agenda editorial. Entonces, Aldo, bienvenido al Círculo de Influencia. Este es un círculo de gente muy poderosa, de unos espíritus grandiosos y una influencia a nivel corporativo, a nivel de organizaciones sin fines de lucro, como líderes sociales. Y tenerte a ti con nosotros es un lujo, es un privilegio, así que te doy la bienvenida y todos le vamos a hacer nuestra bienvenida con alas de mariposas, que dicen que la vibración de las mariposas pueden crear tormentas al otro lado, pero tormentas de amor en este caso. Así que te escuchamos, bienvenido. Ismael, muchísimas gracias. Es un honor tremendo, maravilloso estar aquí contigo, estar acá con los miembros de los Inner Circles. Además, muy recientemente con Ismael estuvimos juntos en República Dominicana y pudo ver los efectos del Influencer Circle, porque María vivió la experiencia de la transformación y lo que vivimos en República Dominicana fue un fruto de esta experiencia. Entonces, es un honor de verdad que podemos compartir esta hora juntos. Molto piacere di essere qua. Il piacere è mio. Es lo único que tengo de italiano. Me encanta Italia y tú naciste en Italia, eres italiano, sin embargo, hablas un español perfecto, extraordinario y vives en Colombia. Así que para nuestros amigos colombianos, tienen Aldo Cívico en Colombia, lo tienen muy cerca. Mira, yo quiero empezar hablando de qué es negociación, porque nosotros escuchamos el tema de negociación, resolución de conflictos, pero desde tu experiencia y tus estudios, ¿qué es negociación y por qué sería tan importante para nosotros, si bien no somos y seremos todos expertos en negociación, por lo menos dominar el ABC que en nuestro día a día nos ayude a resolver más fácilmente conflictos? Mira, Ismael, te lo resumo con una frase, ¿no? Porque en el fondo obtenemos en la vida lo que negociamos. La negociación es una dinámica permanente. Desde la familia, cuando decidimos con dónde vamos a pasar el fin de semana, en qué restaurantes vamos a comer, qué película vamos a ver en Netflix, hasta las cosas mucho más complejas que pueden involucrar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es un ejercicio de persuasión, es un ejercicio de claridad, de comunicación que es permanente. Y yo te diría que es un ejercicio también para lograr, por un lado, los objetivos que para nosotros son importantes, pero yo diría que hoy siempre más, porque vivimos en un mundo que es complejo, que es siempre más interdependiente, donde ya no hay linealidad y donde estamos todos muy conectados, es también preocuparnos o por lo menos tener presente, tener en cuenta cuáles son los objetivos del otro. Y yo diría que una negociación exitosa es la negociación que no solamente se enfoca en mis necesidades, en mi interés, que es importante, sino al mismo tiempo también en la necesidad, en el interés del otro. Cuando logramos hacer eso, nos volvemos primero somos absolutamente influentes y segundo, logramos de verdad resultados que son permanentes en el tiempo. Entonces es un arte, yo diría que es un arte que tiene, como cada arte, tiene su técnica,
pero es un arte porque tiene que ver con la creación, tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con la intuición y con la capacidad de conectarse con sí mismos y con las necesidades, los deseos y los sueños también de los otros, de los demás. No te estoy escuchando. Micrófono. Cierto, cerré el micrófono para que ni siquiera entre ruido de mi parte, pero luego tengo que recordar abrirlo. Decía que me encanta el tema de la negociación y que tú nos explores incluso a través de tus experiencias, porque yo reconozco que por mucho tiempo yo era uno de esos que evitaba las conversaciones difíciles, que no sentía capacidad de confrontar de una forma firme y amorosa, exponer mi desacuerdo e incluso poder hacer nuevos límites con las personas a todo nivel, pareja, familia, colegas de trabajo o incluso jefes. Y cuento esto porque como todo o casi todo en la vida es aprendible y enseñable, si alguien se siente que no sabe negociar, se puede aprender. Y les digo, ¿por qué? Porque mi último contrato de CNN, que creo que ustedes algunos ya han escuchado la historia, yo hice el ejercicio de decir, no voy a permitir que nadie más negocie esto. Aunque sea la única vez que negocie mi valor, yo tengo que saber que yo voy a aprender a negociar mi valor. Y me leí 3 libros de negociación y me preparé y seguí las técnicas que los libros decían y lo que mi intuición y mi corazón me dijeron. Y créeme, Aldo, que tuve una satisfacción tan grande de decir, wow, yo sí pude hacer una negociación que aparentemente era conflictiva y donde yo era el pequeñito en la gran transnacional y salí satisfecho. Y luego como emprendedor he tenido que aprender a despedir a personas, a llamar a personas y decirles, ¿sabes qué? Tu aptitud es buena, pero tu actitud es pésima y no es parte de esta cultura, de esta tribu. Podemos llegar a acuerdos, podemos negociar ciertas cosas donde tú estés feliz, pero también nosotros felices. Entonces es algo que he tenido con el tiempo que ir rompiendo límites para poder seguir creciendo como líder. Y yo sé que tú has dicho que tras el sufrimiento, porque lo tengo anotado aquí, me parece genial, que tras el sufrimiento hay una llamada a la generación de nuevas posibilidades. Y mi pregunta es, ¿cómo ver o cómo encontrar esas nuevas posibilidades cuando nosotros sentimos que estamos inmersos en las famosas crisis? Ismael, primero que todo, quiero decirte que estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, que muchas veces el método que tenemos para resolver conflictos es evitarlo, esperando que se resuelva solo. Y nos toca involucrarnos solo cuando ya llega a una intensidad donde no lo podemos evitar y ya se vuelve hasta más difícil. Entonces es un proceso de desarrollo hasta personal, ¿no? De conocerse, de encontrar el método de cada uno, de negociar. No todos somos alfas, no todos queremos ser alfa necesariamente, ¿verdad? Hay varias formas de poder hacer negociación y entonces uno tiene que conocerse y superar algunos obstáculos. Entonces me gustó mucho lo que tú dices. Mira, con respecto a eso del sufrimiento, yo he aprendido en mi propia experiencia entender que el sufrimiento no es un problema, no es un bloqueo necesariamente, sino que es una invitación porque detrás del sufrimiento hay algo nuevo que quiere ser generado, ¿sí? Esconde, máscara una posibilidad que aún no logro ver. Entonces sufro porque estoy en la oscuridad, estoy en la incertidumbre, estoy en el no sentido. Pero si uno que se queda en el sufrimiento, del sufrimiento muy fácilmente pasa a la miseria, ¿sí? Porque tú pasas de emociones muy limitantes que pueden ser el celo, la rabia, el resentimiento, la envidia, pasa a una depresión y de la depresión puedes pasar a una desesperación, que es casi una forma de agonía, y finalmente vas en un entumecimiento, ¿sí? Te bloqueas totalmente. Entonces, si nosotros nos quedamos en estado de sufrimiento, en realidad, hasta desde el punto de vista del sistema nervioso del cerebro, nos concentramos en el sistema límbico, nos concentramos en el sistema emocional y allá nos bloqueamos. Y cuando estamos en un bloqueo neuromuscular, no hay nada que fluye. No fluye la energía, no fluyen las ideas, no fluye la creatividad y las posibilidades. Entonces tenemos que reencuadrar la idea del sufrimiento y por ende también la idea del problema o de la crisis que estamos enfrentando. Empezar a ver
el sufrimiento como un síntoma de algo que quiere ser despertado. Entonces, el problema, la crisis, el conflicto como una oportunidad. Entonces, cuando yo veo una crisis, cuando yo veo una oportunidad, la mejor manera para abrirme a las posibilidades es la aceptación. Es decir, sí, yo quiero esta situación. No sé dónde me vaya a llegar, no sé qué tengo que aprender, no sé en qué voy a crecer, pero si yo acepto, puedo empezar a darle un propósito y una intención positiva. Y cuando yo eso hago, hasta desde el punto de vista neurológico, yo cambio, porque mi sistema nervioso se vuelve a abrir. La corteza prefrontal de mi cerebro se vuelve a ascender y hay una comunicación entre las partes del cerebro que es más fluida. Entonces allá es posible más tranquilidad, es posible la conexión y es posible la creatividad. Por eso para mí el sufrimiento solo es un síntoma. Además lo elegimos, ¿verdad? El dolor no, el dolor nos llega, una muerte, un problema, un despido, un fracaso, son cosas que nos pueden pasar, no elegimos los gobiernos, no elegimos el dólar donde para día por día, el dolor no lo elegimos, pero el sufrimiento sí, y es porque nos quedamos en una situación de una muy baja vibración. Entonces, no es nada más que una invitación a decir, me tengo que elevar, tengo que crecer para lograr a trascender esta situación. Entonces, es una gran oportunidad de crecimiento y de crear posibilidades. Me encantó esa respuesta y además nos sirve para todo en la vida, porque la Sí. vibración desde donde uno está es expansión y en crisis surgen oportunidades o es contracción total y me quedo cada vez más ahogado en mi percepción de crisis. Mencionabas en tu respuesta que no todos debemos ser o deberíamos aspirar a ser negociadores alfa o personas alfa. Entonces, reconociendo que a lo mejor mi personalidad no es alfa y me gustaría que describas quién es un negociador alfa y cuáles son esos perfiles de otros tipos de negociadores, porque a lo mejor así nos vamos reflejando en esa variedad, ¿no? Yo pienso además que un buen negociador sabe modular las energías dependiendo del momento. O sea, cada uno de nosotros, por el temperamento, por la personalidad, por la educación, se especializa en una forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el negociador alfa puede ser alguien que no escucha, que es muy invadente, impositivo, un poco tirano, ¿no? Con una energía que llena toda una sala. Hablo ahora en el campo de la comunicación, ¿no? Poco empático muchas veces, ¿sí? Tiene dificultad a conectarse. Son personas difíciles, ¿no? Con la cual relacionarse y a veces en una mesa de negociación efectivamente puede servir. Pero la verdad es que no todo necesariamente somos así como naturaleza, por educación, por temperamento, por experiencias de la vida. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es aprender a modular energías. Entonces, si yo soy un poquito más tranquilo, desde la calma, más de la escucha, pues puedo pecar que no soy siempre asertivo, que no sé poner límites, que me ajusto demasiado a una situación para no tener estrés emocional yo y evitarlo, ¿verdad? Pero de esta manera no puedes llegar a momentos donde no me valoro, donde no protejo lo que es importante y vital para mí. Eso pasa mucho en las relaciones de pareja, por ejemplo, si hay un desbalance energético en este sentido, ¿no? Que uno aguanta mucho y después a un dado momento ya no puede y pasa de la frustración a la ira o de la tristeza a la ira y a una rabia incontrolable. Por un negociador que es más alfa, se trata de aprender a modular que no siempre estar alfa está bien. Entonces, a veces hay que abrir, hay que escuchar, hay que conectarse, hay que empatizar. Entonces, yo pienso que puede ser muy útil, yo lo utilizo mucho con mis clientes, es imaginar cuál es el animal que tú necesitas estar en un momento de la negociación. A la vez tienes que ser una leonesa, tienes que ser una tigre, pero otra vez es bueno que tú seas un gato, un caballo que siente, que percibe, que escucha, ¿sí? Entonces, aprender a modular. Y yo pienso que esa es la gran arte del liderazgo, además de la comunicación, es entender con qué energía tengo que llegar yo al momento para lograr el resultado que yo tengo. Yo, brevemente, una experiencia con una empresaria que era cliente mía en Noruega, estaba viviendo un divorcio súper difícil y tenía un abogado que seguramente no era alfa y ella tenía la impresión que no la estaba defendiendo con un ex esposo muy difícil. Entonces yo le dije, ella me dijo, tengo que encontrarme con el abogado
y me da mucha pereza, como se dice aquí en Colombia, porque no me da los resultados y no tiene la energía que quiero. Y yo le pregunté, ¿qué animal tienes que estar mañana cuando vas a te encuentras con el ahogado? Y me dice, tengo que ser una leonesa. Entonces hicimos todo un ejercicio para que ella se conectara con la leonesa dentro de ella misma y pudiera estar con esta energía que tampoco le era natural en este encuentro, ¿sí? Entonces, pienso que se trata no tanto de adaptarse a lo que uno es, sino que modular lo que uno es para poder ser quien tienes que ser en un dado momento, en un dado espacio, para lograr tus objetivos. Me encantó eso. Y yo creo que nos vamos a quedar con la imagen esa maravillosa de qué animal debes ser hoy, ¿verdad? En esta Sí. conversación o en esta negociación, aunque no sea una característica casi permanente de tu personalidad, pero es la que a lo mejor hoy tienes que abordar. ¿Cuál ha sido Uh-huh. el caso más retador en negociaciones que te ha tocado hacer? ¿Y cuál crees tú que hizo la diferencia en el abordaje de esa negociación? Mira, yo seguramente sí te podría contar muchas experiencias en el campo internacional, ¿no? De los conflictos internacionales, donde toca negociar y hablar con gente que es armada, pero quiero darte un ejemplo porque aquí estamos hablando con mucha gente de empresas y quizás muchos son también empresas familiares y una de las cosas que yo más disfruto es ayudar a miembros de grandes empresas familiares, de family office, a pasar del conflicto o de un desacuerdo muy grande a llamarlos a una armonía, a una paz, a una nueva relación. Porque a mí me gusta mucho eso porque eso no solamente logra a, a salvar el patrimonio de una familia muchas veces, pero sobre todo, que quizás es lo más importante en el caso de una familia, las relaciones, ¿no? Y te quiero contar un ejemplo. Un día me llama el gerente de una grande empresa familiar, originaria de India, pero con oficinas en Hong Kong, en África, en la misma India, en Londres. Y este gerente que tenía más o menos entre los 55 y los 60 años, me dice, yo soy el gerente de esta empresa, la manejo con mis hermanos que están en los distintos países, pero mi papá viene todos los días a la oficina y me desempodera todos los días. Y yo ya no aguanto eso, ¿sí? Y dice, y no sé cómo negociar esta situación porque es mi papá, tiene 81 años, lo respeto, lo quiero, pero me está haciendo la vida imposible. Entonces yo le dije, bueno, tu objetivo es pensionar a tu papá, ¿sí? Tenemos que lograr un mecanismo que finalmente en poco tiempo pensione el papá. Entonces le dije, quiero que todos los miembros de tu familia vengan a Miami. Yo vivía en Miami en esta época y los quiero todo en un cuarto y trabajamos juntos. Y fue muy bonito porque vinieron 20 miembros de la familia y las tres generaciones. El más joven tenía 16 años y el patriarca de la familia que había fundado la empresa tenía 81, 82. Y, y cuando yo me encontré, me tomé un café con el patriarca, yo entendí que él, a pesar que se era vuelto multimillonario, todavía vivía con una mentalidad de escasez, porque él venía de la pobreza. Entonces, el miedo de perder lo que él había logrado construir era lo que guiaba sus decisiones, era lo que lo motivaba. No era ni que él le quería ir a la oficina, no era este terror de perder el patrimonio que él había construido. Entonces hicimos un primer ejercicio de valores para identificar entre las tres generaciones cuáles son los valores que los guían. Y empecé, y a los más jóvenes, que eran entre los 16 y los 22 años, le pregunté que lo identificaran y que lo presentaran como con una canción de hip hop, o sea, en la manera como ellos más se expresan. Y fueron los primos a presentarlos. El patriarca estaba en el medio del círculo con su esposa al lado. Empezaron estos adolescentes con sus canciones y después todo arriba. Y el patriarca se conmovió porque se dio cuenta que hasta el niño de 16 años compartía sus mismos valores. Y eso le dio tranquilidad. Entonces yo tenía una batuda de los orquestas, batuda se llama, ¿no? El instrumento para dirigir. Batuta, una Batuta, eso. batuta.
Entonces yo le di al patriarca, le di una batuta y dije, yo quiero que ahora usted siga dirigiendo, porque usted eso ha hecho todavía, ha dirigido toda esa familia, todas esas empresas. Y se lo hice hacer hasta que empecé a darme cuenta que estaba cansado. Entonces dijo, ¿verdad que usted está cansado a estar con la batuta todo el tiempo en el aire y moviendo el brazo? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, entonces, ¿por qué no descansa el brazo, pero sin dejar la batuta? Entonces él bajó el brazo y no soltó la batuta. Entonces yo le dije, ¿ves que es posible descansar y bajar el brazo sin dejar la batuta? Y eso de alguna manera, quizás por una inducción un poco hipnótica y de trance, pero hizo una nueva conexión en su cerebro y desde ese día no ha vuelto a la oficina, porque vio Wow. las generaciones tranquila en términos de valores y descubrió que él puede no ir a la familia, a la oficina sin perder su posición de líder, siguiendo siendo el líder, no el patriarca. Entonces, este día, en un taller de 2 días, logramos a pensionar al papá, ¿no? Wow. Y esta es una experiencia que a mí me marcó mucho, primero porque cambiaron las relaciones en la familia, que quizás más allá del patrimonio es lo que a mí personalmente me mueve más, pero era sobre todo descubrir que este trabajo requiere mucha creatividad. Eso no es de leer libros o de tener, es estar en el momento con el dolor de una familia, ¿sí? Con el dolor, entender el dolor de los hijos, del gerente particular, pero también del papá, también del patriarca, y entender que también todos tienen una necesidad. Y cuando tú logras a tener todo eso dentro de ti, todas las perspectivas al mismo tiempo, entonces ya empiezas a ver las ideas de base y básica que guían toda una realidad y puedes ayudar a un sistema a volver a encontrar armonía. Me parece algo extraordinario todo lo que nos has contado, además de la manera tan descriptiva, porque me sentí allí como un testigo silente en esa sala, viendo todo lo que hiciste y esas dinámicas para poder unir incluso y cerrar esa brecha generacional, Sí. hablando cada quien su mismo lenguaje. ¿Hay algunos principios básicos, Aldo, de negociación que tú nos puedas mencionar y que además apliquen en esas negociaciones que nosotros de manera cotidiana estamos haciendo con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros colegas o incluso jefes o líderes en nuestras corporaciones y nuestra vida? Mira, primero una actitud que yo pienso que es importante, que desarrollamos y de la cual estamos conscientes, sobre todo en caso de una negociación difícil, de una conversación difícil o de un conflicto, porque claro, un conflicto nos pone en actitud de defensa, ¿verdad? Y eso nos hace más pequeños de lo que somos muchas veces. Y eso nos puede poner a un nivel de alma, diría yo, de espíritu, en una visión de escasez. Entonces empezamos a protegernos, a defendernos y perdimos de vista las oportunidades, el contexto, no logramos a incluirnos junto y al mismo tiempo con los demás. Entonces, lo primero es hacer el esfuerzo, entrenarse para mantener una mentalidad de abundancia también en el caso de los conflictos. ¿Y eso qué significa concretamente? Concretamente significa pasar de la competición, de una actitud competitiva, a una actitud que es de cooperación, de trabajo juntos. En lugar de estar así, uno enfrente al otro, es empezar a girarse hombro a hombro y mirar juntos al escenario, a lo que está enfrente de nosotros y ver juntos, co-creando cómo podemos encontrar la situación. Y alguien tiene que empezar eso. Y siempre liderar desde ese punto de vista, hay que entrenarse, hay que prepararse como con entrenamiento como lo que están haciendo, porque es una cuestión de frecuencia y desde donde yo creo la realidad. Entonces, desde donde yo lidero a mí mismo y la situación afuera, determina también el resultado, ¿no? Otto Scharmer, que es un profesor de MIT, famoso por la teoría U, dice siempre que el resultado de una intervención depende del estado interior de quien interviene, ¿sí? Del facilitador, de la persona que está allá. Entonces, ahí hay que prepararse y cómo me mantengo en la abundancia. Después hay técnicas y hay trucos que nos ayudan. Yo lo que siempre he encontrado más rápido, también para darle algo muy concreto, es este. No mirar al comportamiento. El comportamiento muchas veces es lo que nos ofende, muchas veces es lo que nos incomoda,
es lo que rechazamos, el comportamiento de la otra persona, pero el comportamiento es un vehículo, es algo que la otra persona utiliza para expresar una necesidad que tiene. Entonces, más que mirar al comportamiento, mi pregunta es siempre qué hay detrás de este comportamiento. ¿Cuál es la necesidad que está expresando la persona con este comportamiento? Y la necesidad no son muchas, son siempre la misma. Una persona quiere certidumbre, certeza, seguridad, o una persona quiere aventura, variedad, uncertainty, ¿no? En inglés. Quiere ser reconocido, quiere ser importante, quiere ser visible, o quiere estar conectado, quiere amor, y a veces hasta la pelea, hasta el grito más horroroso, o la pelea más difícil, no es nada más que una invocación a una conexión buscada y creada de forma absolutamente tóxica, si quieres, pero es eso que la otra persona quiere. Entonces, cuando tú entiendes que detrás de cualquier comportamiento hay una de estas 4 necesidades, empieza a encontrar, y allá entra la creatividad, es cómo puedo yo darle a esta persona en este momento certeza. ¿Cómo puedo yo en este momento darle a la persona conexión y amor? ¿Cómo puedo yo en esta persona satisfacer su necesidad, quizás de variedad, de cambiar, de no mantener una cierta rutina? Es como yo le estaba contando con este patriarca, yo entendí que para él la seguridad, la certeza era el valor guía de su vida. Entonces, cualquier cambio, cualquier propuesta que no respetara y no satisfaciera de la misma manera como él lo estaba haciendo, este valor de la certeza, de la seguridad, no iba a ser exitoso. Entonces, por eso me inventé el proceso de los valores, y porque sabía que si él veía que hasta los niños tenían su mismo valor, eso le daba certeza. Y cuando la certeza estaba, se abrió la posibilidad de bajar la mano sin soltar la batuta, que era parte de la seguridad. Si yo le hubiera dicho, no, usted ahora me puede volver la batuta y se puede quedarse en batuta porque ya no la necesita, lo habría puesto en una situación de inseguridad que no es lo que él buscaba. Manteniéndole la batuta, yo me aseguré que su necesidad de certidumbre y de seguridad quedaba respetada y satisfecha, ¿no? Entonces, allá es fantasía, allá es creatividad, allá es encontrar las formas, y algunas veces eso te funcionará y otras veces no. Eso no hay fórmulas. Eso no es como cocinar una pasta boloñesa que tiene ingredientes fijos. Esto es un ejercicio artístico, ¿sí? Es una creación artística porque tiene mucho que ver con la intuición, con la experiencia también, y unas habilidades como la de entender cuál es la necesidad que te está moviendo. Cuando tú entiendes eso, controlas cualquier relación, cualquier conflicto, cualquier negociación, porque ya sabes qué tienes que hacer para que el otro te dé lo que tú necesitas o quieres. Wow. Y me encanta escucharte, Aldo, porque entonces yo creo que es una sincronía total con lo que nosotros desde la intención primaria de este círculo de influencia, que es capacitarnos más, expansión de banda ancha en lo intelectual, en lo emocional, pero sobre todo también en lo energético, en esa vigilancia amorosa que tú lo has recalcado varias veces durante esta conversación, que es vigilarnos desde nuestra frecuencia vibratoria y mantenernos en abundancia. Porque cuando nos cerramos y no nos sentimos abundantes, empezamos a sentir emociones que nos hacen sentir en crisis y que nos empiezan a separar incluso de los demás. Y cuando yo me siento separado de los demás, yo tengo razones y excusas para deshumanizar al adversario. Total. Para mí este es un tema fascinante y no quiero hacerte más preguntas porque esta es la oportunidad que yo he visto a mucha gente tomando notas mientras tú hablabas y haciendo así con la cabeza como que, wow, esta clase creo que la diseñaron pensando en mí. Entonces, solo quiero, antes de darle por el resto del tiempo hasta cumplir nuestra hora que generosamente nos has concedido a los miembros del círculo, que nos hables de Happening. Hiciste en República Dominicana en el Congreso contra el Burnout, que efectivamente Fundación VR, Vacation is a Human Right, fue el proyecto de María Méndez mientras estaba
en el año de su membresía del Círculo de Influencia. Y miren qué tan lejos esto ha volado, Dios mío. Es increíble. Fue una cosa mágica estar allí con Aldo, con el doctor Braidot, con Alejandra, la psicóloga española, con el doctor Michael Later, ¿correcto? Fue el doctor que tuvimos. Y Carlos Honoré también estaba. Carl Honoré, Carlos. que se vino desde Claro. Londres. Entonces tú presentaste y nos hiciste una demostración de Happening, que poca gente en el mundo ha escuchado de Happening. De hecho, yo la escuché por ti y porque viniste al Cala Center y me presentaste y me hablaste de qué cosa es Happening. Cuéntanos qué es Happening y haznos una pequeña demostración para dejarnos luego con la intención de ver en qué espacio que sea más físico de una sesión estratégica nuestra futura, podemos traerte a hacerlo presencialmente. Perfecto. Mira, y dado que estamos hablando de conflicto que genera también estrés, ¿sí? Que también genera emocional, cosas muy fuertes, y lo aplicamos a este contexto que estamos hablando. Pero Havening es una técnica psicosensorial que hace parte de la familia como del tapping, como del EMDR, que utiliza el tacto, un tacto suave, para calmar prácticamente, darle un masaje muy beneficioso al cerebro, ¿sí? Y es capaz hasta de eliminar las marcas biológicas que deja un trauma y el estrés emocional que es causado por un trauma. Pero hoy no vamos a soltar traumas porque no tenemos el tiempo, pero les quiero mostrar los 3 gestos y después lo aplicamos a una emoción que lo estás limitando, quizás ligada a un conflicto, y le bajamos un poco la emoción. Entonces, lo primero que les quiero mostrar, además que eso lo pueden aplicar en cualquier momento del día, cada vez que se quieren relajar un poco y darle este masaje al cerebro y al sistema nervioso central. Son 3 gestos muy sencillos. El primero es desde los hombros hasta los codos, con una presión natural, ¿sí? Es solo desde arriba hacia abajo, no es así y no es tampoco así, ¿sí? O sea, un poco de asertividad, pero sin ser una fuerza bruta. Eso es un primer movimiento y lo pueden hacer conmigo, perfecto. Lo segundo es un masaje de los palmos de las manos, como cuando tenemos fríos. Y el tercero es desde la línea del pelo pasarse las puntos de los dedos de los palmos por las mejillas. Esto genera hasta 90 veces el promedio de ondas deltas, que son las ondas del sueño profundo, del sueño reparador. Entonces, en el fondo, con estos gestos, lo que hacemos es hackear el cerebro y darle la experiencia de un sueño profundo y reparador, donde podemos desenmascarar algunas emociones. Entonces, hagamos un ejercicio. Quiero que cada uno de ustedes piense en un conflicto que está viviendo en este momento y que le crea un poco de estrés. No tiene que ser el conflicto quizá más duro, un conflicto que de 0 a 10 tenga una intensidad media de 7, 8. Y si les ayuda, pueden cerrar los ojos, tenerlos abiertos, lo que más le facilita. Y piensen en un conflicto que tienen, puede ser personal, puede ser laboral, cualquier ambiente. Identifiquen cómo la emoción que están sintiendo en este momento. Puede ser frustración, puede ser miedo, puede ser desesperanza, puede ser hasta rabia. Identifica quizás en qué parte del cuerpo se está manifestando, si es en la boca del estómago, en el pecho, en la garganta, en las manos, en los pies, en la pierna. Y simplemente quédense unos segundos allá con esta emoción y denle un nombre. Esta es ansiedad, miedo, tristeza, cualquiera de estas emociones. Y ahora también miden un poco la intensidad, de 0 a 10, siendo 0 absolutamente nada y 10 casi una intensidad insoportable. ¿Cuál es la puntuación de esta emoción? ¿Está a un nivel 6, 7, 8? Y simplemente le dan un número. Listo, ahora pueden abrir los ojos y empezamos a hacer juntos el gesto de Havening. Y lo primero que quiero que hagan es pensar que tienen un balón de baloncesto en la mano y que lo están rebotando hacia la tierra, ¿no? Y de las manos al piso, del piso a la mano, y contamos las veces que rebota el baloncesto hasta 20. Y lo contamos todos en voz alta. Entonces, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pasamos ahora a las mejillas y yo les voy dando unas letras y ustedes en voz alta le ponen un nombre de ciudad o de país, de un pueblo. Empezamos con la A, por ejemplo, Alemania. B, por ejemplo, Berlín. C, Cartagena. D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, U, R, como Roma, S, T, V, V, como Venezuela, y C, Z, como Zambia. Perfecto. Podemos hacer con Okay, las I found manos. this on the web for you, say Seder. Check it out. Con las manos y podemos hacer unos cálculos muy simples. 5 por 2, 10 por 2, por 2, menos 10, menos 10, menos 5, por 2, más 5, por 2, por 2, menos 10, menos 10, dividido por 2. Podemos volver a eso una última vez y podemos cantar con los labiales la canción de Feliz Cumpleaños. Muy bien, podemos parar acá y hacemos un chequeo muy corto y volvemos a darle un puntaje, una puntuación a la intensidad de la emoción. Si antes estábamos en un 7, 8, 9, ¿en cuánto estamos ahora? Bajó de 2 puntos, 3 puntos, quedó igual, desapareció. Damos este puntaje antes y podemos hasta hacer el experimento, aun si lo hicimos solamente durante unos minutos, y ver si nos reconectamos con la memoria de este conflicto, ¿qué pasa? Sentimos la misma reacción, sentimos la misma emoción, se bajó, cambió, tenemos otra percepción. Pasa si en el conflicto que estás viviendo ves una oportunidad. ¿Qué pasa si piensas que este conflicto tiene una solución porque siempre hay una vía? ¿Y cómo te gustaría que fuera la imagen, la visualización de este conflicto resuelto? ¿Qué sientes? ¿Qué te imaginas? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas? No es bonito recordarnos que siempre somos, en cada momento, de toda manera, autores y creadores de nuestra vida. ¿Qué quieres crear tú en este momento, en esta situación? Y acá podemos terminar.
Fantástico, Aldo. De hecho, aproveché el ejercicio para poner a prueba algo que recientemente me sucedió y que lo ventilé. Sin embargo, todavía quedó, es un residuo emocional, intenso, Es una marca biológica. y no necesariamente de buen sabor. Y usé eso para traer esa situación y de 8, por lo menos, que sentiría yo, bajó a 3 o 2.5. Maravilloso, Así que es maravilloso. maravilloso. Te agradezco todo lo que has compartido y estos últimos 15 minutos vamos a dedicarlos a preguntas y respuestas. Ya está Emilia con su manito virtual levantada y luego vamos a escuchar a Maribel.